Antony Butler me visitó un mes después. Por su visita, parece que ya ha tomado una decisión. Se ha autorizado. Sí, Su Majestad. Nuestro gobierno en los Estados Unidos ha decidido aceptar los términos del acuerdo que propuso. Bien. Entonces, sin más demora, procedamos a firmar el tratado. Saqué el documento que había preparado de antemano. El contenido era el siguiente. 1. El gobierno del Imperio Mexicano acepta acoger a los individuos y familias indígenas que hayan aceptado voluntariamente emigrar desde los Estados Unidos hacia el territorio del Imperio Mexicano. 2. El gobierno de los Estados Unidos, desde una perspectiva humanitaria, se compromete a trasladar de manera segura a los indígenas hasta las ciudades fronterizas del Imperio Mexicano. 3. Con el fin de fortalecer la cooperación mutua y las relaciones amistosas entre ambos países, el gobierno de los Estados Unidos exime al gobierno del Imperio Mexicano de una deuda de 4 millones de pesos. Antony Butler frunció el ceño mientras leía el documento que le había entregado. Es realmente necesario el punto 2, Su Majestad. Los puntos 1 y 3 deberían ser suficientes. ¿Así me lo preguntó? Es absolutamente necesario, respondí con firmeza. Al ver que no tenía intención de cambiar de opinión, Antony Butler suspiró y dijo: ¿Estás seguro de que, tras firmar este tratado, nos devolverá a los traficantes de armas capturados en Texas y las armas confiscadas? Eso será un poco difícil. Las armas las devolveremos. ¿Va a retenerlo en el Imperio Mexicano? Él es ciudadano estadounidense. De todas formas, una vez que devolvamos las armas, no habrá pruebas incriminatorias, así que no hay necesidad de llevárselo. Además, él ya ha aceptado vivir como ciudadano de nuestro Imperio Mexicano. Si lo desea, puedo hacer que lo compruebe en persona. Si quiere regresar a Estados Unidos, lo enviaré de inmediato. Está claro qué le ocurriría si volviera a los Estados Unidos tras confesar. Además, como miembro del Servicio de Inteligencia Militar estadounidense, podría ser de gran ayuda para nosotros. Si es posible, es mejor mantenerlo vivo útil, en lugar de enviarlo de vuelta para que lo maten. Cuando dije esto, Antony Butler, sorprendentemente, no le dio mayor importancia y comentó: Bueno, está bien. Al fin y al cabo, no es más que un lunático sin relevancia para nuestro gobierno. Firmó el documento rápidamente, como si quisiera terminar lo antes posible. El Tratado sobre la Reubicación Indígena fue formalmente ratificado. No sé cuán humanitariamente trasladarán a los indígenas los estadounidenses, pero dado que es un tratado oficial, no podrán ignorar completamente el segundo punto. Espero que haya menos muertes que en la historia original, pero no disminuirán drásticamente. Las principales causas de muerte en el sendero de lágrimas fueron enfermedades, agotamiento y hambre. Y con la tecnología de esta época, no se puede hacer mucho contra las enfermedades. A los indígenas que lleguen en mal estado a las ciudades fronterizas se les permitirá recuperarse adecuadamente antes de ser enviados a sus nuevas tierras. El Tratado sobre la Reubicación de Indígenas firmado con los Estados Unidos fue un gran tema en ese país, pero en la sociedad mexicana pasó casi desapercibido. Había otros asuntos más candentes. Ya había pasado un mes desde que los republicanos iniciaron su contraofensiva y la Iglesia Católica también había elevado el tono de sus críticas. El padre Fausto Vasconcelos incluso se lanzó a dar discursos públicos, convencido de que hablar solo desde la iglesia ya no era suficiente. Vestido con los atuendos tradicionales de un sacerdote católico, se subió al podio y ante cualquier mirada parecía un clérigo devoto. Queridos fieles, hoy me dirijo a ustedes para hablar de nuestra fe y nuestras tradiciones. Actualmente nos enfrentamos a un problema crucial, la creación de una universidad secular, la honrosa impulsada por las demandas de los republicanos. Su discurso, que comenzó con queridos fieles en lugar de queridos ciudadanos, desde el inicio mencionó el problema de la universidad secular y a los republicanos. Todos reconocemos el valor de la educación. Sin embargo, la educación no debe limitarse a la simple transmisión de conocimientos, sino que debe inculcar valores morales que nutran el crecimiento del alma. Debemos considerar cuidadosamente cómo una universidad secular podría reflejar esta esencia de la educación. La propuesta de los republicanos tiene el potencial de sacudir los cimientos de nuestra sociedad. Desafían los valores tradicionales y la estabilidad familiar, promoviendo una educación secular y materialista. Esto podría llevar a una pobreza espiritual entre nuestros jóvenes y debilitar nuestras bases de fe y moral. A pesar de que sus palabras eran críticas, sin fundamentos claros, muchos de los presentes asintieron con la cabeza. El padre Vasconcelos continuó su discurso. Debemos crecer espiritualmente y madurar moralmente a través de una educación basada en nuestra fe. Nuestra cultura y nuestra identidad provienen de la fe y las tradiciones que han sido transmitidas de generación en generación. Debemos reflexionar cuidadosamente sobre si la universidad respetará y preservará nuestros valores e identidad.
Insto a todos ustedes a que se esfuercen por proteger nuestra fe y nuestras tradiciones. Es necesario que revisemos con detenimiento la creación de una universidad secular y evaluemos cuidadosamente el impacto potencial de la propuesta de los republicanos en nuestra sociedad. Siguiendo la sabiduría y las enseñanzas de Dios, debemos proteger nuestra fe y nuestros valores, y trabajar por la unidad de nuestra sociedad. Debemos unirlos y enfrentar este desafío juntos. Que la bendición de Dios esté con todos ustedes. Amén. Aunque era un discurso público, cuando el sacerdote terminó con un amén, muchas personas respondieron instintivamente con un amén. Era una táctica hábil para enfatizar la sinceridad del mensaje y guiar a la audiencia a estar de acuerdo con él. El problema de la creación de una universidad secular se estaba convirtiendo en un tema candente, no solo en Ciudad de México, sino en toda la sociedad mexicana. Reginald Greenfield soltó un suspiro al recibir una carta del dueño de la empresa, el príncipe heredero del Imperio Mexicano. Justo cuando pensaba que todo estaba tranquilo, me carga de trabajo de nuevo. A ver. En la carta había varios nombres. Francis Ronalds. ¿Cómo habrán descubierto a este hombre? El nombre, marcado con una estrella para indicar que era crucial reclutarlo, venía acompañado de una breve descripción. Científico, inventor y el primer ingeniero eléctrico. No sé muy bien qué significa, pero parece importante. No era lo único. También había una solicitud para investigar a profesores de renombradas universidades europeas, además de una lista de libros que se le pedía conseguir y enviar. ¿Puedes encargarte de esto? Reginald le entregó la lista de libros a su colega Liam Murphy. ¿Esto no es parte de mi trabajo? ¿Cómo que no? Si también eres empleado de la empresa. Además, últimamente no haces más que holgazanear mientras tus subordinados lo manejan todo. Era cierto, Liam Murphy, responsable de gestionar a los inmigrantes irlandeses en la compañía, ya había contratado a decenas de agentes. Al principio había cometido algunos errores, lo que requería su supervisión, pero últimamente su único trabajo era recopilar informes y redactar resúmenes cada día. Bueno, no es complicado. Veré qué puedo hacer. Liam se puso su abrigo y salió, mientras Reginald se dirigía a buscar el paradero de Francis Ronalds, el primer nombre en la lista. A sus 40 y tantos años, Francis Ronalds aún mantenía intacta su pasión por la ciencia y la invención. A pesar de que su invento más importante, el telégrafo eléctrico, había sido descartado por Sir John Barrow, secretario del Almirantazgo británico, como totalmente innecesario, su interés no se desvaneció. Tras el fracaso en la implementación del telégrafo eléctrico, Ronalds dirigió su atención a otros campos, como la ingeniería mecánica civil y la astronomía. Un día, mientras estaba inmerso en su investigación, un hombre apareció en su puerta. Así que, me está diciendo que el príncipe heredero del Imperio Mexicano está interesado en mi telégrafo eléctrico. Francis entrecerró los ojos mientras observaba al hombre que se había presentado como Reginald. Jajaja, entiendo que le cueste creerlo. Yo tampoco lo creería. Pero aquí tiene una carta escrita directamente por Su Alteza. Léala. Aunque quería echar a ese hombre que parecía un estafador, Francis decidió ser paciente y tomó la carta. Estimado Francis Ronalds, Francis omitió las partes irrelevantes y fue directo al meollo de la carta. Su innovador invento, el telégrafo eléctrico, no fue apreciado adecuadamente en Inglaterra, pero estoy convencido de un potencial enorme. El Imperio Mexicano cree en el poder transformador de tales innovaciones y está comprometido a apoyar a personas con una visión como la suya. El resto de la carta describía en detalle cómo se planeaba implementar el telégrafo eléctrico de manera práctica. Era evidente la comprensión y reacción sobre la electricidad y el telégrafo. Realmente este contenido fue escrito por el príncipe heredero del Imperio Mexicano. Parece demasiado técnico, dijo Francis entrecerrando los ojos. No sé mucho sobre el contenido de la carta, pero en el Imperio Mexicano se le considera un genio. Tiene una reputación por su respeto y apoyo a científicos e ingenieros. Me imagino que eso es lo que también se menciona en esa carta. Respondió Reginald Greenfield. Apoyar a científicos e ingenieros. Francis siguió leyendo la parte final de la carta, reconociendo sus esfuerzos pioneros. Nos gustaría proponer una colaboración con usted. Tenemos planes de establecer una empresa de electricidad y telégrafos en el imperio, y quisiéramos que usted esté en el centro de este proyecto. Este emprendimiento no solo le proporcionará recursos y libertad para desarrollar su investigación, sino que también le ofrecerá participación en las acciones de la empresa. Creemos que su experiencia y conocimiento traerán una nueva era de conectividad y progreso a nuestro país. Si está interesado en nuestra propuesta, nos encargaremos de facilitar todo lo necesario para su traslado y nos aseguraremos de que su trabajo reciba el respeto y la atención que merece. El telégrafo eléctrico que había creado a finales de sus 20 años seguía siendo su dolor de cabeza. Propuso este revolucionario medio de comunicación en 1816,
pero fue descartado como totalmente innecesario, lo que le causó una profunda decepción. De hecho, tras ese rechazo, se tomó 2 años para hacer un gran tour por Europa y el Medio Oriente cuando tenía ya 30 años, algo inusual para su edad. Fundar una empresa para el telégrafo y darme participación en ella. Sin duda, la propuesta era tentadora, pero lo que más lo atrajo fue la última línea de la carta. Estamos preparados para brindarle la oportunidad de que su trabajo reciba el respeto y el reconocimiento que merece. Francis aún creía en el potencial del telégrafo. Sabía que, si no aceptaba la oferta, otro lo llevaría a la práctica y se llevaría la fama. Después de varios días de reflexión y tras hablarlo con su familia, Francis finalmente tomó una decisión. El telégrafo fue desarrollado a principios y mediados del siglo XIX por varios inventores. El más famoso en la historia original es Samuel Morse, quien creó el código Morse. Me disculpo con él, pero creo que seré yo quien utilice el código Morse primero. Aún faltaban 3 o 4 años para la inauguración de la universidad, pero no había razón para esperar si ya se podía reclutar a personas con habilidades prácticas. Las empresas que estaban comenzando en ese momento recibirían de una inyección de al menos varios cientos de miles de pesos en capital inicial, por lo que solo tenían la intención de otorgar el 5% de las acciones, aunque los derechos sobre el nombre de la empresa serían los mismos. Francis Ronalds, sentado frente a ellos, era el primer paso en ese proceso. ¿Qué le parece si la empresa se llama Electrónicos Francis? Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón Unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.